Bien amigos, continuamos con el día. Desde el lunes de esta semana estamos anunciando lo que viene ahora. Y desde el principio de este programa estábamos diciendo que no se lo pierdan. Y como ustedes están ahí frente a la pantalla, dirán al final que teníamos razón cuando les dijimos que no se lo pierdan. Nos place recibir en el día, desde su casa, como debe ser, al doctor Luis Vergés, psicólogo clínico, quien prepara un estudio sobre el impacto del COVID-19 en salud mental para un enfoque preventivo desde la psicología y la comunicación. Muy buenos días, doctor Vergés. Bien, muy buenos días, don Uchi. Un grato placer volver a escucharle y poder estar disponible para responder sus preguntas. Bueno, pues vamos a comenzar por esto. ¿De qué se trata el estudio? ¿Qué están averiguando con esto? ¿Y a cuántas personas en cuarentena han entrevistado ustedes? ¿Y cuál es el equipo que le acompaña? Muy bien. El estudio es una exploración que hicimos. En este caso participó mi esposa, un servidor, y hay 60 terapeutas que dan servicio en la Universidad Católica Santo Domingo, que son parte de los programas de psicología clínica y de terapia familiar, así como también 50 terapeutas adicionales que dan servicio desde los CAIFI, que son unos centros de atención integral a las familias que auspicia el despacho de la primera dama. El Sistema Nacional de Salud tiene unos 500 psicólogos dando atención. El Centro de Intervención Conductual para Hombres tiene 13 terapeutas. Entonces lo que hicimos fue una exploración con todos los servicios de asistencia remota que han dado estos profesionales en lo que va de cuarentena para tener una impresión de entrada de cuáles son los síntomas ya de patologías en materia de salud mental más frecuentes o las manifestaciones del COVID-19 como un proceso crítico que ha ido alterando en qué medida y cómo la dinámica familiar, el contexto cotidiano en que se desenvuelven estas personas. Y la idea es un poco presentar de manera integral todo esto porque no hay una base de datos único. O sea, nosotros tenemos, así como va el ritmo de la crisis, una serie de profesionales que se han ido incorporando a dar atención y en este caso, esa población que yo he mencionado de profesionales ya tienen protocolos de intervención, los cuales tuvieron que irse armando sobre la marcha del proceso crítico, porque así son las crisis. La crisis crea un estado de caos momentáneo, de desorden, de confusión, y para irla solucionando tiene que irse articulando en el camino una serie de medidas, como en este caso hemos hecho. Así que a grandes rasgos, esa es la forma metodológica, por decirlo de alguna manera, como concebimos el estudio. Doctor, antes de entrar a las manifestaciones que ustedes han podido identificar en la población dominicana que ha accedido a esta ayuda psicológica, me gustaría identificar la población. La asistencia psicológica, no todo el mundo la identifica como una, digamos que una profesión médica donde me duele un dedo, yo sé que voy a ir a la clínica a buscar el especialista físico que me trate ese tema. Pero el tema psicológico y mental, yo tengo la percepción de que no todo el mundo lo maneja igual ni está acostumbrado a ir donde un psicólogo, donde un psiquiatra. Entonces me gustaría saber si en esa población de más de 7.500 casos que se están utilizando para esta evaluación, hay sectores de la población que han acudido más en mayor o en menor cantidad a donde ustedes como especialistas. Bueno, sí, ya ahí prácticamente me adelanto a dar algunos resultados. Hay una
parte que quedó muy claramente establecida, y es que las mujeres de manera preponderante tienen más conciencia del valor de la asistencia o la ayuda profesional de la psicología. Fíjate que fue abrumadora la diferencia, la cantidad de mujeres que apelaron a este tipo de servicio en comparación con los hombres. En una base de datos, por ejemplo, identificamos que el 83% fueron mujeres. En otra base de datos identificamos 59, en otra 60. Entonces tú vas a ver ahí cómo hay una consistencia donde mínimo hay 2 mujeres que buscan ayuda por cada hombre, lo que quiere decir que duplica. Ahí pudieran darse varias cosas. Una posibilidad es que los trastornos mentales más comunes en época de crisis, como son la depresión y la ansiedad, internacionalmente está reconocido que estas dos modalidades de trastorno pues están muy feminizados, o sea, son mucho más las mujeres que padecen de depresión y ansiedad que los hombres. Pero en nuestra cultura hay una variable que es muy importante y es la forma como se educa la masculinidad. Fíjense que en el concepto clásico de salud mental, hasta el 1948, cuando se lanzó la Carta Constitutiva de la Organización Mundial de la Salud, lo que se creía por salud mental es ausencia de enfermedad. Es como que usted diga que la paz, defíname la paz, y usted me dice, bueno, hay paz cuando no hay guerra. Pues obviamente la salud mental no es ausencia de enfermedad nada más. La salud mental es presencia de un bienestar emocional, un bienestar social, un bienestar psicológico, una armonía entre esos factores psíquicos, sociales y físicos. De hecho, ya hoy se sabe que hasta la condición orgánica del ser humano sufre y se deteriora como consecuencia de dolencias a nivel emocional. Sabemos cómo la persona que tiene una vida muy estresada, la calidad de vida le baja un promedio mínimo de 5 a 10 años en comparación con las personas que no viven estas situaciones. Entonces, por eso aquí viene también una motivación. Si una persona entiende que salud mental es solo ausencia de enfermedad, a menos que no se vea muy enfermo, no va a buscar ayuda. Hay otras personas que como lo ven, como debe ser, como presencia de un bienestar que no tienen, pues entonces también buscan la ayuda. Eso es algo importante. Nosotros también, dentro de los resultados, presentamos diferentes enfoques, porque no todas las instituciones manejaron los mismos procedimientos. Y encontramos también en algunas bases de datos algunos elementos de edad que no encontramos en otros. Pero en su gran mayoría, lo más fundamental es entender que hubo manifestaciones, por ejemplo, como la depresión y la ansiedad, que eso coincidió en todas las bases de datos. Y de las dos manifestaciones, la más frecuente fue la ansiedad. Es importante hacerle saber a la gente que la ansiedad es diferente al miedo. El miedo es aquello que se activa en mí a partir de algo que resulta amenazante y que me lleva a proteger. La ansiedad es aquello que se activa en mí cuando no puedo manejar ni controlar lo que va a pasar en el futuro. Entonces ahí comienzan una serie de síntomas como trastorno de sueño, irritabilidad, la persona tiende a ponerse muy impulsiva, tiende a buscar la manera de aplacar esa sensación. Miren lo que llaman el ataque de pánico. Eso es una manifestación de trastorno de ansiedad. Tenemos también muchas manifestaciones de trastorno de sueño. Figúrese usted, cuando nosotros hablamos de trastorno de sueño, estamos hablando de que el sueño es el fenómeno por excelencia de reparación del ser humano a nivel orgánico y sobre todo a nivel cerebral. Muchas manifestaciones de conducta compulsiva con la comida, en fin. Tuvimos también algo interesante, y ya lo comentamos, la variable género, y que como bien lo decía Amelia, tiene un componente cultural muy importante. Está también el tema de la edad. En algunas bases de datos encontramos
que el rango de edad más frecuente andaba entre los 18 y los 34 años, lo que quiere decir que estamos hablando de una población, por un lado, bastante joven, y también Sí. en otra base de datos encontramos ya por debajo de 15 años, porque en el caso específico, por ejemplo, de los CAIFIS del despacho de la primera dama, atienden mucho las problemáticas infantiles. Pero cuando tienes los centros que se dedican más a la problemática de adultos, vamos a encontrar que los rangos de edad están muy concentrados en esa parte intermedia de la población. Así que esos son, por decir Doctor, algunos. Ajá, Amelia, sí. Bueno, lo que quisiera, y si en algún momento quiere orientar a nuestro productor y decirle qué lámina usted quisiera presentar, él tiene la presentación que usted nos ha enviado. Pero a propósito de esos, digamos que esas consecuencias o factores o elementos que usted acaba de describir, quisiera que nos hable del impacto. Por ejemplo, usted hablaba de la pérdida de sueño como una de las principales consecuencias. Habló de la ansiedad y pérdida de sueño. No sé en qué orden, cuál va más o menos como consecuencia de esta situación. Si tienen los porcentajes sería bueno saberlo. ¿Y qué implica, por ejemplo, que una persona esté ansiosa dentro de su hogar, en esta reclusión? ¿Qué impacto a futuro puede tener? ¿Y qué implica que una persona tenga trastornos de sueño y cómo eso afecta a su día a día? Esos dos elementos me parece que fueron los dos que usted mencionó que quedaron en un mayor nivel de impacto, digamos. Bueno, iré ligando una cosa con la otra. Fíjate que este estudio tuvo una novedad, y es que nosotros incluimos también dentro de los dos recursos que se utilizan en las investigaciones, tanto los métodos directos o de adquisición de fuente primaria, como los métodos fuentes secundarias. Por ejemplo, a nivel de datos administrativos, que fue donde prevaleció más la cantidad de personas, pero utilizamos también un método primario, que fue que elaboramos una encuesta, que entiendo que ustedes también la llenaron, y en esa encuesta dirigida a comunicadores sociales, fíjate que el trastorno más frecuente fue el trastorno de sueño. Doctor, Sí. Sí, señala, la pregunta que ya se la estaba adelantando a nuestros televidentes es la siguiente: si será la ansiedad o qué será lo que lleva a las personas que están en el confinamiento, no sé si es a subestimar el riesgo de salir, y salen sabiendo que la muerte anda en la calle, y una cosa tan peligrosa, tan grande, la gente como que la descalifica, ¿no? Y sale y se junta con grupos. Todas esas conductas que hemos visto, que uno se pregunta, pero ¿cómo no se dan cuenta de que están poniendo en juego su vida, y no solamente la suya, sino la de toda su familia también, sus seres queridos? ¿Qué mecanismo así es. mental, qué función o disfunción lleva a la gente a esa conducta? Sí, ahí hay una combinación indiscutiblemente de una percepción de bajo riesgo, porque hay personas que, por no tener una cultura preventiva, que es una carencia que nosotros tenemos como sociedad que data de muchos años atrás, combinado con la ansiedad, porque la ansiedad pues trae una urgencia a la acción para uno calmar eso que a la persona le resulta inaguantable. De manera que, como perciben como insoportable el estar dentro del hogar, bajan los niveles de percepción de riesgo como un mecanismo de compensación y sentirse, aunque sea ilusoriamente, libres. Y ahí viene lo que se llama jugar a la ruleta rusa. La ansiedad es, de todos los trastornos, el que más activa conductas sustitutivas. ¿Qué es una conducta sustitutiva? Aquello diferente que yo hago a lo que debo hacer. Porque el que está ansioso lo que tiene que hacer es calmarse. El que está ansioso lo que tiene que hacer es buscar alguna herramienta que le ayude a enfrentarse en el día a día, y mientras más trata de pensar en lo que va a pasar mañana, más ansioso se pone. Y muchas veces, para calmar la ansiedad, vienen conductas sustitutivas como el consumo de alcohol,
la compulsión en el comer, las salidas compulsivas también sin ningún objetivo, solo para decir que yo no aguanto esto, yo no puedo estar así, yo tengo que hacerlo. Ese yo tengo que hacerlo es una respuesta compulsiva a la misma ansiedad. Por eso es tan importante este proceso que se está llevando de darle herramientas a las personas, porque esa tendencia a escuchar lo primero que te pide la mente es parte de lo que tú estás acostumbrado a hacer. Pero en este momento lo que estamos acostumbrados a hacer no es lo que debemos hacer. En este momento lo que tenemos que aprender a hacer es lo que hay que hacer para bajar las posibilidades de contagio del virus COVID-19. ¿Y, ¿Y cómo se logra eso? Porque este es un momento que demanda nuestra atención, que hace que la gente está haciendo que la gente se adapte a una situación que no previó, tiene que hacerlo de una manera rápida y efectiva, continuar trabajando, seguir atendiendo a aquellos que tienen hijos, tal vez ir a la escuela con sus hijos prácticamente, porque hay escuelas que siguen impartiendo docencia de manera virtual, entonces hay que rendir con el trabajo y rendir con la casa y con las asignaciones de los hijos para darle seguimiento en ese nuevo ambiente. ¿Cómo se logra hacer esa transición de una manera efectiva y hasta dónde eso no depende de la personalidad de cada quien? Bien, ahí hay una combinación de factores. Primero, el entorno que tú tienes a nivel familiar ayuda. También el enfoque que nosotros le dimos al estudio es desde una perspectiva psicológica y desde la comunicación, donde por eso incluimos en la muestra comunicadores sociales. ¿Por qué razón? Porque lo clave aquí es la información. Resulta que las crisis son temporales todas. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Lo segundo es que las crisis todas son anormales, pero los anormales no somos nosotros. Entonces, cuando entendemos bien esa diferencia de que son temporales y que son anormales y que lo que somos normales somos nosotros, no somos anormales, lo anormal es la crisis, ahí comienza el primer desafío de ir viviendo día a día con un plan, haciendo lo que más se parezca a lo que nosotros hacíamos siempre y cuando no representa riesgo de contagio. Fíjate que hay personas que hacían ejercicio y lo está haciendo en su casa. Hay personas que enseñamos, que somos catedráticos universitarios y lo estamos haciendo desde la casa. Yo no estoy presencialmente con ustedes y estoy dando esta entrevista desde la casa. Entonces, ir construyendo esa normalidad en la medida que se parezca a el periodo previo de la crisis. Eso le llaman la fase normativa de la precrisis. Y en la medida que soportemos de esa forma, pues obviamente iremos aumentando esa sensación interna de control y sobre todo de comprensión. Yo les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasó con una de las grandes crisis sanitarias de los 80? Fue el VIH-Sida. La gente huía porque no sabía de qué se trataba. Luego se desarrolló la homofobia porque se creía que los que infectaban eran los homosexuales. Y con el tiempo, a medida que se fue logrando la información y la gente comprendió cuáles eran los factores de riesgo y comenzaron a neutralizarlo desde el punto de vista individual, pues entonces ya bajó la tensión en relación al VIH-Sida. ¿Qué puede pasar en este caso? Bueno, que cuando comprendamos que a diferencia del VIH-Sida, uno respetando las medidas preventivas individual podía prevenirlo, aquí tenemos también que respetar medidas colectivas, porque no tan solo yo al protegerme estoy garantizado, es que el otro tiene que protegerse también para yo estar garantizado. Y ese es el elemento sociocultural que tenemos en contra, que por el individualismo, la idea protagonista y toda esta dinámica de pensar en mí, se ha ido perdiendo esa posibilidad de pensar cómo yo puedo proteger al otro. Para nosotros contrarrestar la posibilidad de contagio, tenemos también que pensar en el otro. Y eso es algo que aquí los medios de comunicación están ayudando de una manera increíble, los mismos profesionales de la psicología, las instituciones del Estado que han volcado todo su personal para que den la respuesta. Y en la medida que todo eso
siga trayendo sensación de control, de algo predecible. En esa misma medida la gente se sentirá cada vez más eficiente, pero a la vez más responsable. Entonces, es un poco lograr ese equilibrio. Dicen que la mejor metáfora para entender lo que hay que hacer en una crisis es un malabarista que está en un precipicio con un palo arriba, buscando la manera de no caerse al fondo y que tiene que llegar al otro lado caminando. Las crisis son eso. Es un desafío para que nosotros aprendamos sobre la marcha eso. Y lo podemos aprender porque el mundo siempre ha tenido algún tipo de crisis y al final se descubre que todas se superan. Doctor, usted habló de la proliferación de los trastornos del sueño en casos como este, y quisiera que nos diga cuáles son los resultados obtenidos por el estudio que ustedes están haciendo, qué proporción de las personas tienen esos trastornos del sueño y sobre todo cómo se puede remediar eso, cuáles son los recursos que una persona tiene en su cerebro para sobreponerse a los trastornos del sueño. Bueno, los trastornos de sueño pueden ser también resultado de la misma ansiedad, porque a la persona estar ansiosa, pues lo que hace es que se da un nivel de hipervigilancia y sobreactivación, porque el organismo está alerta ante un peligro. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? Te pone en guardia constantemente, porque si te duerme, entonces el peligro te puede acechar o el peligro te puede dañar. El problema de la ansiedad es que a veces dibuja un peligro supuesto más que un peligro real. Lo primero que la persona tiene que aprender es a llevarse de evidencias, no de supuestos. Y en la medida que trabajemos con evidencias y nos basemos en la realidad, en esa misma medida bajará la ansiedad y el sueño se va a recuperar. Algo importante es que lo que más ayuda a recuperar el sueño es la relajación y la sensación de paz, de confianza y de tranquilidad. Un aspecto importante, yo decía cuando se desconectó la comunicación, que de todas las poblaciones entrevistadas, los comunicadores sociales fueron los que arribaron con el mayor porcentaje de trastornos de sueño. Entonces, eso le dice a ustedes que también el ejercicio profesional, el rol que uno desempeña ante una crisis determinada, eso también influye en este tipo de manifestaciones. Algo importante es uno tener lo más posible su horario estructurado. Digo lo más posible porque ante una crisis usted va aprendiendo a responder sobre la marcha. Y en la medida en que usted va aprendiendo a dar respuesta ante los retos y desafíos que la crisis le impone y va mejorando sus niveles de confianza y de seguridad, en esa misma medida también pues el sueño va a ser una expresión. Algo que yo quisiera resaltar es que hay un impacto que también tuvo o está teniendo la crisis a nivel familiar. Por ejemplo, aquí yo tengo dos bases de datos comparadas. En una de ellas, los comunicadores admiten en un 41% que la crisis está afectando su dinámica familiar. Igual en el Centro de Intervención Conductual para Hombres y en el Sistema Nacional de Salud, pero aquí lo traje de manera más específica porque hay datos muy concretos, como por ejemplo, los que admitieron ese 41% del impacto negativo a nivel familiar. Ese impacto se está expresando en insultos, agresiones físicas, intolerancia a los niños, intolerancia hacia la pareja, automedicación, consumo de alcohol. Entonces, afortunadamente, hay un 52% de la muestra tomada que expresaron que no tienen ninguna de esas manifestaciones. Pero el 41% que la tiene, pues obviamente se refleja de esa manera, y esas son conductas que también lesionan bastante lo que es la normalidad de un ser humano, porque no contribuyen a una solución, sino que por el contrario complican la situación. Bueno, nos queda un poco tiempo. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Pero en ese mismo sentido le adelanto una pregunta.
todo eso conduce a violencia machista, que se ha registrado un incremento precisamente en el confinamiento. Esa pregunta queda para que el doctor Vergés la responda cuando regresemos en un momento. En relación a la pregunta de Don Uchi, eso fue originalmente más una profecía, la posibilidad de que hubiera una explosión de violencia machista. Ha habido manifestaciones de violencia disgregada en diferentes modalidades de conducta, autoagresión, por ejemplo, intentos de suicidio, ha habido muchos conflictos, pero paradójicamente no se está reportando mucha violencia, no tan solo por la limitación de la crisis del COVID-19, sino porque el cerebro está ocupado en muchas otras cosas más. De hecho, nosotros tenemos reportes interesantes de la misma población que nosotros estamos interviniendo, donde los problemas son otros, que son los que están acumulados en términos de solución. También muchas de estas personas que tienen medidas ya de alejamiento, no están juntos, la mayoría están solos. Entonces, todavía es como difícil uno poder concluir que ese tipo de violencia ha aumentado. Además, hay que tomar en cuenta que los principales factores de riesgo que llevan a esa violencia ahora han disminuido. Primero porque la mujer está en la casa, comenzando por ahí. Debemos tomar en cuenta que la participación social de la mujer, la participación económica, sobre todo cuando el hombre es celotípico, es uno de los principales factores de riesgo. O sea que lo que sí tenemos documentado es, por ejemplo, la vulnerabilidad que tienen los niños. Muchos niños están siendo maltratados, pero hasta eso es difícil de reconocerlo, sobre todo porque el niño no denuncia. La pregunta que me hacía Amelia sobre las manifestaciones, y decir que la Procuraduría reportó que redujo la violencia en comparación al mismo periodo del año pasado en un 50%. Hay algunas líneas que están activas, como la línea de la mujer, que también, del Ministerio de la Mujer, que también están la gente llamando por razones de violencia, pero cuando uno la compara con el año pasado, pues también la tendencia es hacia la baja. La pregunta que me hace Amelia sobre los trastornos más reportados, está la ansiedad, que como yo expliqué, es el más frecuente de todos. Luego siguen los trastornos de sueño, eso en la población más representativa, que fue la que intervino el Sistema Nacional de Salud, la depresión, los trastornos por estrés, los trastornos adaptativos, y es normal esperar, y la conducta suicida. Entonces, esos son los que aparecen de forma más consistente en todas las bases de datos que nosotros exploramos cuando hicimos la investigación en base a los 7.500 casos. Entonces, doctor, en ese sentido, usted ya ha hablado de la ansiedad y del trastorno de sueño. Hace unas semanas entrevistamos aquí al director de la policía y él nos hablaba de una asistencia importante de la Policía Nacional a escenas de suicidio, y quisiera que nos hablara de la depresión y del suicidio como factores que se desencadenan a partir de esta situación y qué recomendaciones nos puede dar. Sí, es interesante. Primero decir que la ansiedad y la depresión son comórbidas muchas veces. Comórbida significa que donde está una, muy probablemente esté también la otra. Y en el caso específico de la depresión, es el principal factor de riesgo para el suicidio. Y evidentemente que cuando hay procesos críticos que traen desempleo, aislamiento, soledad, pues algunas personas tienden a tener como una especie de vacío en sus vidas, y eso se ha reflejado en algunos porcentajes. En el Sistema Nacional de Salud es un 1% lo que se reporta. En otras cifras estadísticas llegamos a ver hasta un 10%. O sea que estamos hablando de algo que es muy, muy delicado. Aquí fundamentalmente hay que tener una red de apoyo, porque en la medida en que usted tiene a alguien que sepa que usted puede ser un candidato, esa persona puede inmediatamente activar lo que se llama una urgencia psiquiátrica, porque ya el suicidio es una urgencia psiquiátrica. Por eso el Sistema Nacional de Salud tiene 72 psiquiatras a disposición, están los servicios de teleasistencia que se puede llamar,
sea, es importante que la gente sepa con qué recursos cuenta. A nivel de las investigaciones vimos que afortunadamente la mayor parte de la gente quiere vivir. Por ejemplo, ahí tú vas a ver en los datos que yo pasé, cuando preguntábamos pensamientos asociados al presente, pensamientos asociados al futuro y principales deseos. Fíjate que nadie dijo que se quería morir. Nosotros tenemos en los comunicadores, por ejemplo, todos dijeron que su principal deseo es vivir y en segundo lugar tener una buena relación con sus familiares. Nadie dijo que se quería morir. Y ese estado interior de cara al futuro, afortunadamente el 59% dijo que es de optimismo. El optimismo es un factor de protección muy grande para la posibilidad de un intento de suicidio. El pesimismo, por el contrario, es un factor de riesgo muy peligroso. Afortunadamente, la mayor parte de la población, dentro de esos 7.500, están optimistas de que vamos a salir airosos de esta crisis. Bueno, doctor Vergés, todavía tenemos tiempo para una pregunta. Y le voy trato de imaginarme lo que deben estar pensando muchos televidentes. Algunas de estas situaciones, ¿cómo enfrentarlas? Sobre todo, la más peligrosa de todos, aparte de las ideas suicidas y todas esas cosas, pero la más peligrosa, en mi opinión, es esa desesperación por salir para la calle. ¿Alguna recomendación más para calmarse? ¿A qué se puede dedicar una persona? ¿Cómo puede desviar a sí mismo su propia atención de esa preocupación a algo más constructivo o edificante? Bien, lo primero es entender que esto es como un ciclón silente. Usted no siente la brisa de lleno de más de 100 kilómetros por hora, no lo siente de lleno. Vamos a suponer un ciclón categoría 5. Nadie se le ocurre salir con un ciclón a la calle en pleno apogeo categoría 5, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué está pasando con esta crisis? Que la gente no se ha dado cuenta que esto también es un ciclón categoría 5, solo que como no se llama ciclón, se llama COVID-19 y el contagio es silencioso, la gente tiende a jugar a las ruletas rusas y a creer que a ellos no les va a tocar. Entonces, lo primero es que nosotros entendamos que sí, que esto es un ciclón categoría 5 y que si salimos a la calle, pues tenemos las mismas posibilidades de contagiarnos y después de morir que las que tienen las personas cuando salen a la calle con un verdadero ciclón categoría 5. Yo no sé si estoy exagerando, pero es importante que le hablemos con metáforas claras a la ciudadanía, porque yo siento que la gente se está relajando y no entienden esta realidad que yo acabo de decir con esta comparación. El ciclón de categoría 8. Sí, señor. Así es, don Julio. Adelante, Amelia. Llegamos a la parte final, simplemente preguntar cómo se puede acceder a este estudio y qué se va a hacer con él. Si puede en 30 segundos decirnos qué se hará con estas conclusiones, qué van a hacer ustedes. Bien, con estas conclusiones lo primero es sugerir hacer una base de datos único que se siga monitoreando y se siga fortaleciendo la red asistencial, que muy bien lo ha estado haciendo el Sistema Nacional de Salud, la Universidad Católica Santo Domingo, los centros de atención del despacho, la vicepresidencia, en fin, todas esas instituciones, que se le sigan uniendo otras para este tipo de iniciativas. Valorar el papel que tienen ustedes, los medios de comunicación. Vamos a subir el estudio a la página del Centro Profesional psicólogosunidos.com. A partir de la próxima semana ya va a estar disponible para que puedan profundizar pues la lectura de todas estas recomendaciones. Y sobre todo, señores, cada quien desde su casa tiene que asumir un rol protagónico, influyendo en el que le queda más cerca para las medidas de autoprotección, pensando en sí mismo, pero también en los demás.
Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Luis Vergés, psicólogo clínico, por este importantísimo aporte que usted y un conjunto de psicólogos hacen a esta sociedad, haciendo el levantamiento de esta información que permitirá, digamos, que identificar en conjunto cuáles son esas principales manifestaciones o trastornos que nos deja a nivel psicológico este coronavirus, pero me imagino que también ayudará a atender a la población de una manera más efectiva y eficiente, identificando digamos que situaciones comunes. Gracias por este trabajo y gracias por cada día ofrecer sus orientaciones de manera directa a través de esas cápsulas al público del día.